8, ¿sí? Entonces, recordarles que previo a una de las últimas clases es de conocimiento de ustedes que ya se dejó una actividad, ¿no? De ingeniería de software que ustedes han estado desarrollando durante cada una de las clases y que pues digamos que ya actualmente se publicó acá en la semana 7, ¿cierto? Y que, ay, ¿era 7? Perdón, espera un momento, pues yo no la he publicado. No, no la tengo publicada. Ay, estaba segurísima que sí la tenía publicada. Nosotros ya miramos lo que fue las historias de usuarios, ¿cierto? ¿O no alcanzamos? Espérenme, yo miro mis zapatos. No, profe. ¿No? Estaba para el sábado. Sí. Listo. Sí. Listo. Bueno, ahí igual. Ya, listo. Entonces, permíteme ya. El 25. Entonces, retomemos, sí. Entonces, lo que estaba allí programado para el sábado. 25. Entonces, las historias de usuarios y por qué las utilizamos, ¿no? Permíteme acá. Las historias de usuario. Entonces, nosotros por allí en la semana 6 definimos lo que eran la semana 6 no, acá, las historias, digamos, de usuario y cómo se definían, ¿no? ¿Cierto? Entonces, miremos acá algo. Permíteme un momento, por favor. No. Permíteme un momento. Continuamos ahora sí. Entonces, les decía acá que entonces vamos a mirar en lo que son las historias de usuario y ya pues digamos que la actividad, pero ojo, la actividad, recuerden que yo ya se las asigné, sino que no le he publicado y la actividad está para el 7, ¿no? Listo, entonces, aclaro, ¿no? Ya. Entonces, miremos acá lo que sería entonces las historias de usuario.
Entonces me dice que una historia de usuario, digamos que es una explicación muy general e informal, digamos, de una función que pues va a tener allí el software, ¿no? Que es algo que nos dice aquí el documento, pero que va desde el punto de vista o la perspectiva o cómo lo va a visualizar o cómo lo va a, no visualizar, no, sino lo va a activar el usuario final, ¿sí? Eso sería en definición la historia de usuario, ¿cierto? Pero que digamos que otras componentes tiene, digamos, de lo que serían las historias, ¿no? Digamos que hacen parte de lo que es una metodología ágil, o sea que se utilizan mucho cuando se habla del Canva, el XP y la más conocida que es el Scrum, ¿cierto? Son implementadas, digamos, en ese contexto, ¿no? Y eso hace que de pronto en el componente o en el grupo de trabajo, digamos que sea más, tenga un marco más ágil, digamos, de poder identificar allí la función que pues va a realizar el software pues que se va a comenzar allí a diseñar, ¿no? Entonces hay que recordar que entonces la historia de usuario es una explicación general de esa función, ¿sí? Entonces lo ideal es que se realice con pocas frases en un lenguaje sencillo, ¿cierto? Eh, ¿Y cómo las definimos, no? O cómo se definen, ¿no? Digamos que tiene unas características allí que nos dice que se describe, digamos que cómo describir una historia de usuario, que es lo que nos dicen, ¿no? Primero, la definición es cuando el usuario puede completar la tarea descrita, pero en sí también debe describirse también las tareas, ¿sí? O subtareas que se van allí a realizar, ¿sí? También se caracteriza porque pues tiene unos perfiles. Entonces digamos que de entrada yo tengo que acá definir eh, esa función, quién la va a realizar, o sea, para quién. Si hay varios usuarios, digamos, finales, pues ahí, como dice acá, nos toca considerar que pues ahí debemos crear varias historias, ¿cierto? De acuerdo al perfil, ¿no? Lo otro es que los pasos ordenados en una historia, digamos que es un proceso, hace que sea un poco más grande y a la final, digamos que puede darse que sí se realice, ¿no? Lo otro, el tiempo, y como nos dice acá, en los grupos de trabajo, en primer momento, evitan hablar sobre el tiempo relacionado en que se va a realizar allí esa historia, solo que estas historias de usuario lo que hacen es que nos ayudan, digamos, a definir los sprints que se van allí a trabajar, ¿no? En el tema de semanas, ¿cierto? Sobre todo, recuerden que cuando hablábamos de los sprints, decíamos que pues tenían que tener más de 2 semanas de poderse realizar, ¿no? Que ya más de ese tiempo, digamos que se podía allí complicar un poco el tema del cronograma, ¿sí? Entonces las historias más pequeñas deben considerarse, digamos, en un EPIC, digamos, independiente allí al sprint, ¿no? Entonces, resumiendo, el tema de las historias debemos definirlas de una forma clara y que todo, sobre todo que toda la persona que vaya a leer, pues como el documento lo pueda entender, ¿no? Entonces la historia de usuario tiene como una estructura, ¿no? El cómo, que sería el perfil, ¿cierto? Lo que se busca allí entonces como usuario final, y el quiero, que en ese componente o quiere es la intención o la función, digamos, que se va allí a realizar y que pues se pretende lograr realmente, ¿no? Y el para, digamos que es el que tiene pues el beneficio digamos, del por qué se quiere realizar allí esa función, ¿no? Entonces, un ejemplo de historias, de definiciones allí,
puede ser, que como Max quiero invitar a mis amigos, ¿cierto? Para que podamos disfrutar de este servicio juntos, ¿sí? Esa es una. La otra, como gestor, que sería el rol y el qué, o qué es lo que quiero, es quiero poder comprender el progreso de mis compañeros para poder informar sobre sus éxitos y fallos, ¿no? Digamos que esa sería como la estructura, pero en sí, digamos que como dice acá, no es obligatoria, pero es de ayuda para establecer lo que se va a realizar, ¿no? O alcanzar con esa historia. Entonces, a nivel así ejemplos, digamos que como tal una plantilla, eh, de acuerdo a la organización, pues se puede allí como establecer esa plantilla, ¿cierto? Como que, pero cada organización tiene su documento allí estándar, ¿no? Entonces, la pueden crear de acuerdo a lo que quieran allí definir. Entonces, un ejemplo acá me dice de unas historias de usuario, es que una historia de usuario debe tener un código, ¿cierto? Este documento está ya en la semana 7, ¿listo? Entonces, el rol, la característica o la función que se va, digamos, a realizar, la razón o el resultado y los criterios de aceptación, ¿sí? Los criterios de aceptación sería como esa aprobación de que se realice un proceso que ayude al cumplimiento de esa función, ¿sí? Entonces, como una historia de usuario me dice que tiene que ser escrita en un lenguaje más natural, ¿cierto? Y simple, entendible, pues digamos que los criterios son los que me van a ayudar a estructurar mejor también esa funcionalidad que yo quiero obtener, ¿no? Entonces sería el rol, entonces historia de usuario 1, entonces como un cliente quiero ver una lista de categorías de producto, ¿sí? La razón o el resultado para qué sería, para realizar búsquedas de acuerdo a las categorías. Y el criterio de decir, venga, esta funcionalidad se cumple o no, es que me despliegue un listado de categorías a seleccionar con los productos, digamos, allí asociados, ¿no? Otro ejemplo es como un cliente quiero ver una lista de precios de productos ordenados de menor a mayor. La razón para elegir los productos más económicos y criterios de aceptación, pues que se despliegue la lista ordenada de productos del precio de menor a mayor, ¿sí? Digamos que esa es una. Otra, esto como en plantilla, si yo quiero más ejemplos, digamos acá tengo registro de usuario en una aplicación digamos que puede ser cualquiera. Entonces, como nuevo usuario, quiero registrarme en la aplicación para poder acceder a contenido exclusivo y personalizar mi experiencia. Entonces, ahí cumple lo que yo acá en la plantilla estoy diligenciando, ¿sí? Entonces, los criterios de aceptación, ¿cuál sería? ¿O cuáles deben ser? Que el usuario pueda ingresar su nombre, correo y contraseña. Que el sistema valide el correo y que no esté registrado. Si el registro es exitoso, que el usuario reciba un correo de confirmación. Si el otro sería, si el usuario debe ser redirigido a la pantalla de inicio después del registro. Entonces, estos criterios son las acciones que se deben realizar en esta función cuando yo voy a registrarme en la aplicación, ¿no? Como nuevo usuario. Entonces, esto me van a ayudar, digamos que cuando yo ya se lo entregue al grupo de programación, ayudar pues que
el grupo se tenga conocimiento qué es lo que se quiere allí, digamos que lograr, ¿no? Digamos que ahí miraríamos también el tema de acuerdo a la metodología, bueno, hacemos historias, pero también podemos hacer casos de uso en metodologías, digamos, híbridas, que es el tema allí que también vamos a estar mirando, ¿no? Otro ejemplo, digamos que puede ser de una plataforma de e-commerce, ¿cierto? Que nos dice que como cliente, bueno, quiero filtrar los productos por precio y categoría, que es la que yo les estaba mostrando allí en la plantilla, para encontrar fácilmente los artículos que se ajustan a mi presupuesto y necesidades. Los criterios, ¿cuáles van a ser? Seleccionar múltiples categorías a la vez. Los productos deben mostrarse según el rango de precios elegido y la funcionalidad debe estar disponible en una versión web y móvil. Desde cuenta que acá, digamos que va un requerimiento de funcional de lo que debe llevar esa historia de usuario. También yo la puedo incluir en esa historia, ¿sí? Definir también ese requerimiento funcional de lo que va a ser el sistema, como también el no funcional de lo que debe allí llevar, ¿no? Ya digamos en cómo voy a lograr ese requerimiento. Otro ejemplo está como usuario, quiero poder seguir mis entrenamientos diarios y ver mi progreso, ¿cierto? Para motivarme y controlar mis avances. O sea, ¿con qué objetivo? Pues controlar los avances, ¿sí? Entonces, los criterios de aceptación es que me debe mostrar un gráfico del progreso diario y semanal. Debe almacenarse los datos en cualquier dispositivo de acuerdo a mi cuenta y que yo pueda ingresar manualmente los entrenamientos. ¿Sí? Entonces, allí se da este criterio. Si ustedes se miran, digamos que acá es un poco ya más en detalle, ¿cierto? De lo que se pretende allí lograr con la historia, ¿no? La historia en sí, pues como decía allí, es un lenguaje sencillo, entendible, ¿cierto? Que lo puedan allí comprender, pero en el criterio de aceptación es realmente lo que yo necesito para esa historia, ¿no? Entonces, otro ejemplo es como administrador de inventario, quiero recibir una alerta cuando un producto está cerca de agotarse para reabastecerlo a tiempo, ese es como el objetivo. Los criterios, ¿cuáles son? Enviar una alerta por correo electrónico cuando el stock sea menor a 10 unidades, ¿sí? Debe tener una opción para personalizar el umbral de la alerta por cada producto, ¿no? Asumo que de pronto se puede dar que los productos se genere una alerta de acuerdo al producto, ¿no? No todos, digamos, pueden estar 10, o si yo quiero, pues lo puedo dejar en 10. Entonces, digamos que va allí en ese criterio. Luego, la alerta debe ser visible en el panel, digamos, de control. ¿Sí? Entonces, vea que es muy general, pero el criterio es el que me está dando qué es lo que yo quiero allí lograr, ¿no? En el tema de otra aplicación, porque estamos mirando varios ejemplos, está la historia de usuario de cómo quiero recibir, ¿cierto? Notificaciones cuando mis amigos comentan mis publicaciones, ¿no? Entonces, su objetivo va a ser ¿cuál? Mantenerme informado y poder interactuar entre ellos. Mi criterio sería que las notificaciones deben llegar tanto a la aplicación móvil como a la versión web. Deben tener una opción para desactivarla en el caso que yo no quiera, pues por el tema de recursos del dispositivo. Lo otro, las notificaciones deben incluir el nombre del amigo y el contenido del contacto,
¿sí? Entonces, ese es allí como una serie de ejemplos acá definidos, solo que lo que les decía, como plantilla, pues yo lo puedo manejar incluso así, en un tipo de esta forma, o digamos acá en la plataforma está digamos, una plantilla. ¿Sí? Entonces, digamos, acá está la plantilla, que es similar a la que les mostré allí, que está cargando. Es esta. Entonces, el ID de la historia, el rol, la funcionalidad, el resultado, el criterio de aceptación y la prioridad en el caso de que si es alta, media o baja, ¿sí? De acuerdo pues a como a la función o la acción que digamos se dé frente a esa funcionalidad. Otro ejemplo acá, digamos que está en el material de apoyo de la semana de la semana 7. Ah, sí, porque está. Es este ejemplo en la plantilla, que son las historias de usuario para el uso de ¿qué? Del WhatsApp. ¿Sí? Hay ejemplo 3. ¿Sí? Digamos que hay 3, pero se pueden dar que pueden ser ¿qué? Varias, ¿no? Entonces está el usuario, cómo se registra en la aplicación, cómo agrega un contacto, ¿cierto? Un grupo, una comunidad, cómo actualiza o modifica el perfil y cómo publica estados. Puede que tengan más, pero digamos que esas fueron las que allí puse como ejemplo. El resultado, que es acceder a las funciones de la aplicación, actualizar mi lista de contactos, personalizar y actualizar datos, publicar fotos y videos, ¿no? Y mi criterio de aceptación, entonces, digamos, para registrarme, es validar el número telefónico, ¿cierto? Enviar un mensaje de texto con código de verificación. Si el número telefónico ya está registrado, me genera una alerta donde dice que no se puede volver a registrar. Y si el número no está registrado, me debes permitir seleccionar el nombre y la foto y listo, ya ahí digamos que se hace el registro. Si yo quiero agregar un contacto, pues entonces mi criterio de aceptación es que se me visualice la lista de contactos y me permita seleccionar el tipo de contacto. Si va a ser un contacto de grupo, una comunidad, etcétera, ¿no? Y seleccionar también de mi lista de contactos, pues para registrar que ese nombre, ¿cierto? Al grupo, a la comunidad o simplemente agregar que un contacto. Para modificar perfil, visualizar las opciones de ajustes, ¿cierto? Cambiar el nombre, la foto, el estado actual y el número de contacto, seleccionar el avatar o crear avatar, administrar la lista de personas o grupos, temas, digamos, relacionados a los chats, notificaciones y, digamos, privacidad. Este sería como el de herramientas. Cuando uno ingresa, se puede dar. El otro es publicar estados. Entonces, que me permita ingresar a las novedades, seleccionar un icono, agregar si quiero que sea una foto, una nota o un video. Entonces, digamos que si yo voy a desarrollar pues esta historia, pues esto es lo que yo debo allí tener presente, estos criterios para que me den el resultado. Digamos que las historias de usuario
se dan cuando, digamos que se trabajan, cuando se tiene claro qué es lo que se quiere con el sistema, ¿no? O sea, puntualmente, ¿qué quiero yo de que se realice? Pero eso, para llegar a ese punto, pues recuerden que nosotros mirábamos que tocaba hacer algo previo, ¿no? Digamos que es las reuniones, ¿cierto? Entre los grupos de trabajo, ¿no? Tanto de la organización como de las diferentes áreas donde se va allí a implementar, ¿no? Entonces, digamos que sí es claro eh, las características y las funciones y cómo serían los criterios, pues trabajo las historias de usuario. Si esas funciones pues no las tengo allí muy claras, no están bien definidas, pues digamos que podemos trabajar unos casos de uso, ¿sí? También se puede hacer, ¿sí? Entonces, digamos, va a depender mucho. Yo veo que de una empresa o una organización a otra depende mucho de los líderes, digamos, de las áreas, ¿cierto? De proyectos, sobre qué al nivel organizacional, qué metodologías trabajan, cómo va a ser el tema de documentación, pues para el proyecto, ¿no? Pero entonces, como estamos en un momento educativo, digamos que podemos trabajar bien sean las historias de usuario y los casos de uso, que sería el otro tema allí a trabajar. Yo diría que las historias de usuario, vuelvo e indico, o sea, si es claro la función, o sea, lo que quiere allí el cliente, digámoslo así, y quienes van a interactuar con el sistema, pues utilicemos esta, ¿sí? Historia de usuario. Pero si yo ya quiero algo más en detalle, un paso a paso allí, pues utilicemos los casos de uso, que es lo que pues ahorita vamos a ir también adelantando, ¿no? Entonces, no sé, antes de allí mostrarles más cosas, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, su merced sube ese documento que está como apoyo, está bueno, el de historias de usuario, profe. Ese está publicado acá. Ese está publicado acá. El que dice historias de usuario WhatsApp. No, el PDF, ahí sale solo Ah, sí, sí, Gracias, profe, yo gracias. lo subo. Ya es que pensé que lo tenía acá, No, pero no. Yo ahorita se los cargo, mejor dicho. Eh, Listo, entonces, permítanme acá, pero yo de una vez lo cargo, está totalmente convencida que sí. Profe, Historia. profe, ¿Qué otras dudas? sí, Sí. te recomiendo por favor subir la actividad que nos dejó, porfa. Sí, ya les voy a presentar la actividad y una vez les va a quedar allí habilitada. Yo les había dicho que la última, ustedes ya ven, ya recuerden que es algo que se ha estado trabajando, ¿sí? No es algo que hoy le entrego y no. Recordemos que acá da preguntando, bueno, ahorita yo les subo el documento y les confirmo dónde queda, pero recuerden, ¿es este o es este? Recuerden algo que yo ya estaba publicado, ¿no? Así es.
Recuerden acá, es que estaba, que yo desde la semana 5 se viene trabajando la actividad que se llama La de Smart City. la de Smart City. A ver, este documento sí está, sino que lo tengo es acá en la semana 3, en la semana 5, la de la historia de usuario, pero ahorita lo publico ahí en la donde les está dando el apoyo. Entonces, acá está el caso de estudio de Smart City. Recuerden que acá está publicado en la semana, desde la semana 6, nosotros venimos adelantando una serie de procesos o actividades de grupales, ¿cierto? Digamos que por allá en la semana 5 comenzamos a mirar los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿cierto? Entonces aquí creamos un punto que yo les decía que está el caso de estudio de Smart City, como decía el compañero, el tema de transporte, y yo les solicité que acá en el punto 1, ¿cierto? Ustedes definieran 10 requisitos funcionales y no funcionales de ese caso de estudio, ¿no? Realizando el nombre y la justificación del por qué se necesita allí ese requerimiento, ¿sí? Luego en la semana 6, bueno, eso fue en la semana, bueno, posterior a eso, mejor dicho, yo les he dado tiempo dentro de las clases a trabajar estas actividades, ¿no? Luego viene el punto 2, ¿cierto? Que son los elementos bases del proyecto, en donde yo les pedía entonces el objetivo del producto, el público objetivo, las características, digamos, que eso vaya en la propuesta de ustedes, qué características claves ustedes van a tener en cuanto a lo funcional, y les indiqué acá los roles asignados, pero ya dentro del grupo de qué, del proyecto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la metodología que Scrum, entonces teníamos que allí seleccionar quién va a ser el Scrum Master, quién va, digamos, va a ser del grupo de desarrollo, si van a hacer el tema de pruebas, ¿sí? Todo el otro rol también acá lo asignábamos, ¿cierto? Y definíamos aquí la arquitectura. Eso lo trabajamos, lo comenzamos a trabajar hace como unas 2 semanas, ¿cierto? Y estaba pendiente el tema de qué era de, esto está en la semana 5, perdón, en la semana 6. Entonces, en la semana 7, digamos en la que vamos, que como dice allí, que sería la actividad final, que es el caso de estudio de Smart City. Entonces, ay, ¿dónde está el tercer punto? Ah, Mauricio, ya llegó allá el tercer punto. Este es el tercer punto. Sí, este que les estoy compartiendo, que como ya miramos, les estaba yo explicando ahorita el tema de las historias. Entonces, el tercer punto, ¿en qué consiste? Que es el que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy. Es que después de haber definido los requerimientos del cliente, los perfiles, los objetivos, entonces el equipo de Scrum va a traducir esas necesidades en qué? En las historias de usuario estructuradas. ¿Esto qué me quiere decir? Que yo voy a revisar tanto los requerimientos funcionales y no funcionales de la actividad 1 y, no sé, los voy a convertir o los voy a
definir en las historias de usuario, digamos que trabajando el formato en Excel que yo les estaba mostrando, ¿sí? Que acá está el ID de la historia, el rol, la característica, la razón, el criterio de aceptación y la prioridad, ¿sí? Entonces, ese ya sería un entregable que va a ser un documento y que es de forma grupal, ¿cierto? Y que se entrega el día para el julio 7, ¿sí? Recuerden que esto, lo que yo les decía, bueno, vamos a ir trabajando esta parte, vamos a ir trabajando tal. Digamos que esto lo comenzamos a trabajar más o menos desde el 7 de junio, ¿sí? Comenzamos allí a trabajar, digamos, el punto 1, punto 2, y hoy, 25 de junio, comenzamos entonces a trabajar este tercer punto, ¿sí? Entonces, digamos que acá voy a compartirles el link donde lo tengo allí publicado, y ya ahorita, cuando ustedes comiencen allí a trabajar la actividad, yo ahora sí la publico, y la fecha, entonces lo que les decía, la fecha de entrega es el 7. Esa sería la nota del segundo allí corte, ¿sí? Porque no hemos hecho más, creo que no hemos hecho más actividades. ¿Listo? Del segundo corte, ¿cierto, profe? Sí, señor. Sí, Francisco. Sí, porque yo he estado revisando y digamos que de este segundo corte tenemos otra actividad y esta, mira, a ver, yo la confirmo. No, alcanzamos a hacer es esta actividad. Entonces, por eso es la final, ¿no? Porque lo que les decía, se viene realizando desde, no es de ahora, y si por eso les decía yo, si han estado juiciosos trabajando en los tiempos que yo les he dado, pues digamos que se puede decir que a hoy, 25 de junio, solo nos falta implementar este punto 13. Si han estado juiciosos, si no, pues des en cuenta que sería empezar desde el punto 1. Orlando Cortés. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Profe, una cosa, Sí. del primer corte se tienen las notas ya. No, les soy sincera, todavía no las tengo. Y tiene una fecha posible donde se puedan ver. La fecha, así que yo tengo de meta de poderlas cargar y todo, máximo que no se me acumule con mentiras. Máximo, hoy estamos a 25, ¿Sí? máximo el 2 que se las esté Listo, profe. entregando. Listo, profe, Sí. muchas gracias. Bueno, espérenme yo acá. Notas, espera yo. Sí, la idea mía, mi objetivo es que quiero, sí, la idea es antes de terminar, antes de que al 2, máximo 3, tenerles ya las notas del primero y ya del siguiente corte, pues dárselas a la semana siguiente, por lo que es digamos, una actividad. Juan Camilo. Buenas noches, profe. Esos 3 puntos se entregan al 7, ¿cierto? ¿Se entregan en qué, Juan Camilo? No lo escuché. El 7 de junio, los 3 El primeros. 7 de julio, sí. Que Julio. es, ajá, sí. Entonces se desarrollan es sobre el caso de estudios del Sí, marketing, ¿no? señor. Ajá, sí, señor. Yo pensaba que era con los proyectos que les pusieron No, la vez pasada, la metodología. Listo. no, yo, digamos que los proyectos, de lo que ustedes trabajaron en las metodologías, digamos que fue de acuerdo a lo que ustedes han ido desarrollando, ¿sí? Entonces, pero acá yo les dije que lo íbamos a plantear desde otro caso de estudio distinto y todo. Juan Carlos.
Sí, ¿nos regalas el formato de caso de usuario del que estás presentando? Sí, Tú dices que ya lo está ahí. sí, él está en la semana 7. ¿Y Acá con qué está. nombre? ¿Cómo aparece? El formato se llama plantilla. Espérenme un momentico. Está acá en la semana 7. Se llama plantilla historias de usuario Scrum. Y el ejemplo que yo les estaba mostrando también, historias de usuario, y que es este. Y ya ahorita les voy a publicar el documento del PDF que me estaba preguntando allí el compañero. Francisco, sí. Yo ya lo encontré, ya ahorita lo publico. Entonces, por eso les decía preguntas, porque lo que yo les decía acá ya se unen las tres, ¿no? Lo que hemos visto, requerimientos funcionales, no funcionales, digamos que esa parte de mirar la problemática a solucionar con la arquitectura, que fue también una clase que estuvimos mirando, el tema de la arquitectura, y ahora las historias de usuario, ¿sí? O sea que digamos que son allí varias cosas, ¿sí? Y ya, digamos, en la próxima clase, pues avanzamos a otros temas que también igual ya están publicados en la plataforma en la semana G8. Entonces, yo creería que comencemos a trabajar en la actividad, mientras yo allí les subo el documento y les publico allí la actividad, ¿listo? Para confirmarles exactamente dónde queda publicada. Igual a mí me gusta enviarles notificaciones cuando yo subo la grabación, una actividad o algún documento importante. Entonces siempre genero allí la alerta para que les llegue al correo esa notificación. Sí. Serían 20 historias de usuario. 20, ¿por qué 20 historias de usuario, Juan Carlos? Que si tú dices que eso va amarrado a las 10 que colocamos en el primer punto, no funcionales y no funcionales, y No, pediste pero 10 y ojo, 10. usted toma de ahí cuáles. Sí, recuerden que yo entre una historia puedo tener ahí también cosas, ¿no? Definidos también, no funcionales, ¿no? Ponerlo acá en el criterio, ¿no? De aceptación. Listo, yo diría que comencemos a trabajarlo, que yo sé que van saliendo las dudas. Y lo trabajamos acá en clase y todo eso en estos 35 minutos que nos queda, 40 más o menos. Créeme que avanzan y van surgiendo allí preguntas, ¿sí? Entonces, les pido que entonces de forma interna comencemos allí a trabajar y ya les confirmo entonces la publicación de la actividad. Listo, profe, muchas gracias.
digamos, todo eso, hacer como una sola historia de usuario donde contenga, pues, creo que casi todos esos temas, o que aborde esos temas. Para mí una historia de usuario sería una de estas. Y historias de usuario son varias. O sea que debe tener varias historias, Jairo. Lo que sí puede tener es que en el criterio de aceptación yo puedo definir allí el requerimiento, de pronto requerimientos no funcionales, ¿m? Como el tema de cómo, pues de acuerdo a lo que se necesite para esa función. Ah, listo, profe. ¿Listo? Bueno. Lo de la actividad y el documento, ¿no? Entonces acá está cómo definir la historia de usuario, que es el documento PDF que les estaba allí indicando de cómo definimos allí o formulamos allí la historia. Lo otro es que ya igual les debe haber llegado la notificación de la actividad. Entonces la actividad se llama actividad documentación técnica caso de uso, cierre 7 de julio. Está acá el enlace con el documento, con toda la actividad que deben desarrollar. Adicional a esa parte, el tema de la plantilla, por si de pronto acá está también la plantilla y el ejemplo que estábamos mirando de la historia de usuario de WhatsApp, para que entonces lo tengan claro, que está publicado en la semana 7. Profe, ¿lo sube uno solo del grupo o toca subirlo individual? Un solo trabajo para subirlo individual. Un solo trabajo. Un integrante del grupo, recuerden que pues debe llevar su portada con los integrantes también. ¿Listo? Pero un integrante. ¿Listo? Gracias. Bueno, igual como están conformados los grupos, entonces por eso es que lo puede subir uno. Listo.
Excel, Fabián. Listo, gracias. Bueno. Juancho, ¿usted tampoco lo hizo? Profe, buenas noches. Sí, buenas noches, Manuel Vicente. Profe, gracias. Profe, es que hay un forito ahí en Moodle, pero pues la verdad yo miré fecha de vencimiento 25 y aparece atrasado y ya no deja responder ese foro. ¿Eso es importante, esos foros en su materia o no hay necesidad de llenarlo? ¿Qué semana? No, creo que fue en la primera. Sí. Pues, Espera, un momento, ya verifico y le confirmo, Manuel.
Pues la verdad yo lo miro acá es por área personal, profe. Listo, ya reviso y le confirmo, Manuel. Bueno, profe, gracias. Ya le confirmo, deme un momento. Gracias. Yo revisando, no, digamos que fue algo ahí que se habilitó cuando se actualizó la plataforma, entonces Sí, digamos profe. que no, exactamente son las actividades que yo les he estado solicitando, es lo que Ah, estoy bueno, profe. Gracias. O sea que el foro no es calificable. no, Manuel, Gracias, profe. bueno.
Bueno, entonces, ya para dar, digamos, cierre a la clase de hoy, para finalizar, ¿tiene alguna pregunta ahora que han estado trabajando ya en la actividad? ¿O está claro igual lo que yo les decía, todo esto se ha estado desarrollando durante clase semanalmente, ¿no? Entonces, digamos que lo que nos quedaría allí por pendiente sería el punto 3, que fue el que comenzamos el día de hoy, ¿no? Entonces, recordarles que la fecha de entrega sería el 7 de julio, ¿cierto? Es una actividad grupal y lo debe cargar un integrante del grupo y que el documento pues tenga su portada, ¿no? Fabián Mauricio. Profe, una pregunta para el tema de los roles dentro del equipo de desarrollo, el Scrum Master y eso, ¿se debe asignar nombre propio a cada cargo, a cada rol, los integrantes del grupo? Los integrantes del grupo son los que tienen que tomar esos roles, Fabián. Vale, gracias. Bueno. Sí, acá en el tema de los roles es dentro del grupo de trabajo, ¿sí? Lo asigna. Listo, entonces vamos a dar cierre a la clase de hoy, miércoles 25 y ya, entonces retomamos. Este sábado miraremos el tema de los casos de uso que están ya publicados en la semana 8. ¿Listo? Y ya mañana pues nos vemos para nuestra clase de análisis y verificación de algoritmos, ¿no? Entonces a todos les deseo una feliz noche y un buen descanso y nos vemos nuevamente mañana. Igualmente, profe, muchas Bueno, gracias. Manuel, Francisco, que estén bien. Gracias, profe, que descanse. Luego, profe, Fabián, que Manuel, estén bien. Vicente, todos. Edgar, feliz noche a todos.